Hola, ¿qué tal? Una vez más a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, nos siguen y nos comparten, y en especial pues también a todos aquellos que están interesados sobre este tipo de temáticas. Nos gustaría continuar un poco más profundizando nuestra línea temática en cuanto a los aspectos ya concretos de los regímenes fiscales que tienen que desenvolver, o mejor dicho, en el cual tienen que inscribirse y por tanto tienen que tributar, pues principalmente tanto las personas físicas, y en un determinado momento también estaremos analizando los regímenes fiscales correspondientes a las personas morales. En este sentido, pues me gustaría aclarar también que algunos de los puntos que vamos a estar tocando y que voy a estar desarrollando a lo largo de este breve material es estar contrastando principalmente algunos cambios que ya fueron anunciados a través de la propuesta de proyecto económico, de paquete económico, que ya fue entregado al Congreso el pasado 8 de diciembre. Entonces ahorita vamos a ver algunas cosas que estarían cambiando, algunas cosas que se mantendrán todavía vigentes, pero en general digamos que el objetivo principal de este video es entender algo concretamente. Las personas físicas que tienen actividad empresarial, ¿qué tienen que hacer? ¿Quiénes son las que entran en este régimen? ¿Qué son lo que ellas, de acuerdo a la ley y de acuerdo a la legislación, qué es lo que se considera a ellas como ingreso? ¿Qué es lo que se considera a ellas y que pueden por tanto deducir, y por tanto que es también lo que se les considera como egresos? Y también repasar de forma muy rápida el procedimiento para la determinación del ISR en un régimen concreto y específico, que es el que ya decía yo, de actividad empresarial, y que de hecho sí se llama el régimen general de actividad empresarial y servicios profesionales, que también en alguna ocasión lo estaremos viendo. Ya hacía yo mención al respecto sobre las recientes reformas que se están anunciando y que de ser aprobadas pues ya entrarían en vigor para el año 2022. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque dentro de las reformas que se estipulan es la eliminación de un régimen llamado de régimen de incorporación fiscal, en donde digamos es un régimen que tributan todos aquellos pequeños contribuyentes que no tienen ingresos anuales superiores a los 2 millones de pesos y que por tanto, dada su característica y sus condiciones socioeconómicas y también económicas preponderantemente, pues son personas que tienen muchos estímulos fiscales. Es un régimen de los más consentidos por parte de los contribuyentes, porque básicamente durante el primer año tiene un subsidio al impuesto sobre la renta del 100%, y este se va cargando impositivamente a lo largo de los años hasta llegar a los 10. Digamos que este régimen va a desaparecer y va a surgir algo que se llama régimen de confianza, en donde también para las personas físicas se prevé que puedan tomarlo como algo optativo en función a sus intereses, porque digamos que van a poder tributar personas que no superen los 3.5 millones de pesos y teniendo una carga impositiva de hasta el 2.5%. Entonces, digamos, son algunas cuestiones optativas que, de ser aprobado el paquete económico en el Congreso, pues estaremos hablando ya de configuraciones y de actualizaciones un poco mayores. Pero en general lo que nos interesa aclarar en este video es precisamente la generalidad de las personas físicas que realizan actividad empresarial y que por tanto tienen determinadas obligaciones ante el fisco, y vamos a ver de qué se trata. Entonces, en este sentido, pues ya me conocen, soy licenciado en Administración, director general de Consultoría Ready, y pues vamos a continuar sin más. En primera instancia, pues no tenemos que aclarar quiénes entran en este régimen que ya decíamos, así se llama, Régimen General de Actividad Empresarial. Bueno, pues en este régimen entran todos aquellos contribuyentes que realicen actividades comerciales, es decir, de compra-venta de productos, de mercancías, actividades industriales, que es básicamente la transformación y la manufactura y la creación de nuevas mercancías, no nada más su comercialización, es decir, no nada más su compra y venta, sino también estamos hablando de su creación. Y también entran las personas que realizan actividades un tanto ya del sector primario, que son las ganaderas, agrícolas, las de pesca,
y las silvícolas. Aquí es momento de hacer también una primera intervención en tanto a la reforma que se avecina, porque en primera instancia tenemos que aclarar que si un contribuyente se dedica única y exclusivamente a este tipo de actividades, concretamente las del sector primario, no van a poder tributar en este régimen, es decir, no van a poder ser personas físicas, tendrán que estar tributando bajo algo que se llama agapes, que también se está discutiendo su eliminación para el próximo año en términos fiscales, y se va a generar lo que, como en el régimen, como en las personas físicas va a ser el régimen de confianza, pues también en las personas morales es un régimen muy similar, que es el régimen general también de confianza. Bueno, entonces decíamos que este régimen de las agapes, que es muy particular y muy propio de las personas morales, es ahí en donde tienen que tributar aquellos contribuyentes que se dedican única y exclusivamente a este tipo de actividades, o que la actividad económica que van a tributar en este sentido sea única y exclusivamente por este tipo de actividades. Si el contribuyente tiene otro tipo de ingresos y la mayoría de sus ingresos o en la totalidad de sus ingresos acumulables, este tipo de actividades del sector primario no representan un peso dominante en cuanto a la proporción de la totalidad de sus ingresos, pues entonces sin problema podrá estar tributando bajo este régimen de personas físicas, en tanto no sea su única fuente de ingreso. Y digamos que si es a lo que se va a dedicar en forma empresarial, la ley dice que hay que ser bajo el persona moral en el régimen de las agapes, que vamos a ver en un posterior momento de aprobarse el paquete económico de 2022, pues cuáles van a ser las importantes implicaciones que esto va a traer. Bueno, entonces, en primera instancia, ¿quiénes se ubican en este régimen de actividades económicas, empresariales? Son, ya dijimos, los que ejecutan actos de comercio, los que prestan servicios o los que realizan actividades industriales, o ya sea que se dediquen al sector primario. Eso en cuanto a la parte de quiénes son los que tributan aquí. ¿Qué es ahora sí ya propiamente, de acuerdo a la ley, qué es lo que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, además de los ingresos propiamente centrales del giro de la actividad económica, qué otras cosas se van a considerar ingresos? Esto es muy importante comprenderlo, porque recordemos que básicamente entender el concepto de ingresos nos va a ayudar a entender y a delimitar los límites de nuestra tributación. Esto también es otro aspecto importante. Si analizaron el video pasado que habíamos creado, en donde se explicaba la generalidad en cuanto al cálculo de los impuestos, pues se podrá notar algo muy importante. Los impuestos, normalmente de acuerdo a la tarifa de las personas físicas, se graban no directamente al ingreso, sino que se graban, habíamos dicho, a algo que se llama una utilidad o pérdida fiscal, que es el resultado de la resta, de restarle a los ingresos, pues mis deducciones autorizadas o mis erogaciones autorizadas, y por tanto eso me va a dar una utilidad. Pues bien, en esta nueva reforma también que se viene para el año 2022, algo de lo que se plantea, porque digamos, suena muy prometedor, que por ejemplo contribuyentes que no perciban ingresos superiores a los 350,000 pesos al año van a tributar con una tasa desde el 1%, pero ojo, aquí viene la contramoneda. La consecuencia va a ser de que no van a poder deducir absolutamente ningún gasto. ¿Esto qué quiere decir? Que el impuesto ya no se va a grabar como se solía grabar, digamos, con la tarifa, restando las deducciones autorizadas, pues para que mi carga impositiva fuera menor, sino que ahora el impuesto se va a grabar directamente al ingreso. Es decir, no va a haber deducciones autorizadas, y pues de ahí la reducción, digamos, tan drástica de la tasa impositiva. Es pernicioso o le beneficia al contribuyente, pues habría que analizarlo caso por caso, ¿no? Habría casos en los que no conviene de cierta forma, porque pues finalmente las deducciones autorizadas constituyen gastos y que disminuyen la carga fiscal. Bueno, entonces en ese sentido pues tenemos que entender que además de esos ingresos, y hecha esta aclaración, los ingresos propiamente provenientes del giro de la actividad, pues también se van a entender como ingresos acumulables las condonaciones, quitas y remisiones de deuda relacionadas con la actividad. Para los que no sepan qué es una quita,
Una quita es un recurso, es una facilidad que brindan normalmente las instituciones financieras, en donde cuando el cliente, el usuario, ya no puede pagar una determinada deuda, el banco les otorga determinadas quitas o determinadas facilidades, un poco parecido a los descuentos, a fin de que pueda el contribuyente o el usuario hacer frente a sus deudas. Entonces son como estímulos que se le hacen a los clientes y que normalmente los ofrecen las instituciones financieras. Eso se considera un ingreso acumulable. Las enajenaciones, dice, de cuentas y documentos por cobrar, títulos de crédito distintos de acciones relacionadas con la actividad. Esto normalmente pasa cuando las empresas adquieren servicios de factoraje financiero, que básicamente el factoraje, también para que los que no conozcan qué es, el factoraje es una forma de generar liquidez rápida para aquellas empresas que dependen o que tienen muchas cuentas por cobrar, o que sus ingresos o que sus ventas van dependiendo de los pagos periódicos que vayan realizando los contribuyentes. Cuando una empresa necesita liquidez y quiere, aumentar su flujo de efectivo para realizar determinada operación y tiene, supongamos, muchas cuentas por cobrar, entonces va a una empresa de factoraje, le vende esas cuentas por cobrar para que esa empresa se haga cargo del cobro de las cuentas y pues a cambio a esa empresa pues se le va a dar una respectiva comisión, ¿no? Entonces, digamos, el ingreso por cuestión de las enajenaciones de cuentas y documentos por cobrar, también de acuerdo a la ley del ISR, constituye un ingreso. Entonces, vemos, esto lo comentamos porque no solamente ingreso es, lo que obtenemos por la venta de nuestros productos o por la prestación de nuestros servicios. O sea, cuando tenemos actividades ya más complejas empresariales, pues vamos viendo que la lista del concepto de ingresos pues se va ahondando. ¿Y por qué es importante entenderlo? Porque de aquí parte todo, de aquí va a partir el cálculo correcto y pertinente pues de las obligaciones fiscales que se tienen que cumplir. Otra cuestión que también son ingresos acumulables son las cantidades recuperadas por seguros y fianzas o responsabilidades a cargo de terceros. Esto también es cuando, por ejemplo, es algo muy famoso en el sector público, las fianzas de vicios ocultos, en donde, a diferencia de las aseguradoras, porque también hay una gran confusión entre qué es una aseguradora y qué es una fianzadora, una aseguradora, que garantiza determinados bienes por cuestiones un tanto impredecibles. Es decir, un seguro lo que va a cubrir es eventualidades, va a cubrir incidentes sobre las afectaciones que estos puedan acarrear. Es decir, es algo impredecible. Una fianza, al contrario de los seguros, es básicamente una institución que se va a hacer cargo de hacer frente o de hacer que las partes cumplan con los acuerdos de un determinado contrato. Es decir, aquí no estamos hablando de ninguna cuestión de impredecibilidad. Estamos hablando de que una fianzadora se va a hacer cargo de que las partes cumplen. Si la parte no cumple y por tanto yo contraté una fianzadora, pues esa fianzadora en determinado momento tendrá que hacerse cargo de lo que la otra parte dejó de cumplir y por tanto, si esto se traduce en términos monetarios, pues también va a constituir un ingreso. Lo mismo con la parte de los seguros. En cuanto a las cantidades percibidas, dice cantidades percibidas por efectuar gastos por cuenta de terceros. También esto es considerado un ingreso. También ahí va a haber sus reformas importantes. Por ejemplo, ya me salté en esta parte de la enajenación de cuentas y documentos por cobrar. En la nueva reforma fiscal del 2022 también hay algo parecido a eso. Normalmente, aunque son considerados ingresos, pues también aquellas cuentas que ya nosotros no pudimos cobrar, que ya son cuentas incobrables por aquellos clientes muy morosos, pues también las podemos deducir de nuestros impuestos. Pero ahora, a diferencia como hasta hoy, en este año se viene haciendo, basta con que se emita una demanda y la deducción de estas cuentas incobrables pues es efectiva. Ahora, de acuerdo a esta nueva legislación que se viene para el año 2022, no basta solamente con implementar una demanda, sino que se tiene que llevar, a cabo todo el proceso del juicio ejecutivo mercantil hasta donde el juez del visto bueno o del fallo en el que pues efectivamente
el acreedor hizo todo lo posible para recuperar ese recurso, pero pues el deudor ya no ir ni para atrás ni para adelante y por tanto se tienen que llevar a medidas más extremas, ¿no? Entonces, digamos, eso es, por ejemplo, otro de los aumentos de los requisitos que vamos a tener para el próximo año de aprobarse la legislación que se metió al Congreso. Recordemos que no solamente tiene que aprobar el Congreso, todavía tiene que pasar a la Cámara de Senadores para su última revisión. Otra de las cuestiones es, dices, obtenidos por agentes y promotores de instituciones de crédito, seguros y fianzas, que es lo que ya comentábamos arriba. Bueno, una vez que ya estamos entendiendo qué es lo que la ley considera ingresos, ahora vamos a entender qué es lo que es deducciones, que digamos es su contraparte. Ahora, otra cosa también que es importante aclarar. El hecho de que, hablando concretamente de este régimen fiscal que es el de actividades empresariales, el hecho de que se esté promoviendo la creación de un nuevo régimen o el régimen de confianza para las personas físicas que va a sustituir definitivamente al RIF, al régimen de incorporación fiscal, no quiere decir que este régimen de actividades empresariales o que el régimen de por arrendamiento o que los regímenes, por ejemplo, de las plataformas tecnológicas vayan a desaparecer. Para las personas físicas que se encuentran, por ejemplo, incluso hasta obteniendo ingresos por el arrendamiento de bienes inmuebles, o a las personas que estén ya en este régimen de actividades empresariales, es optativo si quieren migrar al régimen de confianza y gozar de los estímulos que este conlleva, que este implica. No así con las personas morales. Con las personas morales no es optativo, la legislación es muy clara, deberán ajustarse a los cambios, a las reformas que esto sujete. En cuanto a las personas físicas, a los que se encuentran en este régimen, y si no creen pertinente optar por el régimen de confianza, por la cuestión de las deducciones que no se van a permitir y lo que quieren es seguir metiendo estas deducciones autorizadas, sin ningún problema van a poder seguir perteneciendo a este régimen. Entonces, digamos, el régimen por actividades empresariales no está muerto del todo. Digamos, no es al que se va a crucificar, al que sí va a desaparecer y se va a crucificar completamente, pues es el RIF. Bueno, una vez que ya analizamos los ingresos, pues entonces ahora tenemos que analizar la parte de las deducciones, que esto es muy importante porque este siempre es una duda muy cotidiana por parte de nosotros, de los contribuyentes, para saber qué puedo deducir y qué necesito hacer o qué requisitos se necesitan cumplir para que mis deducciones sean efectivas y sean, pues por tanto, autorizadas y aplicables. En primera instancia, digamos que una deducción, para los que no tengan alguna duda todavía propiamente en cuanto a qué significa, una deducción es básicamente una resta al ingreso y que esa resta va a ser significativa en tanto me va a eximir a mí de pagar esa parte proporcional de impuesto que hubiera yo pagado de no haber hecho esa resta. Es decir, no es lo mismo, y lo voy a explicar con un ejemplo muy concreto que también en nuestros videos pasados lo hemos comentado. No es lo mismo, por ejemplo, grabar un ingreso de 20,000 pesos al mes por X actividad y me cobran una tarifa por ese ingreso, como yo esos 20,000 pesos tuve unos egresos, tuve gastos relacionados a mi actividad, tuve gastos de combustible, tuve compras de materias primas y demás insumos, pues entonces le tengo que restar eso a mis ingresos y ese resultante es lo que me va a dar mi utilidad fiscal y ahí voy a partir para hacer mi cálculo del ISR. Entonces, ¿qué es una deducción? Esa resta de los ingresos, pues, que me van a ayudar a mí a minorar, pues, el golpe y la carga impositiva, porque normalmente nosotros posiblemente escuchamos, ¿no? Es que es importante deducir. ¿Y por qué hay que deducción? Bueno, pues es que las deducciones nos ayudan a reducir nuestra carga fiscal, en tanto nos ayudan a restar nuestra cantidad de ingresos, pero pues no todo es deducible y también hay que cumplir ciertos requisitos para que lo que sí puede ser deducible sea deducible, digamos, para la autoridad. Entonces decimos que una deducción autorizada son devoluciones y descuentos o bonificaciones, ¿no? Que esto pasa normalmente en las empresas que ya realizaron la venta y por tanto ya declararon a la autoridad un ingreso, pero a lo mejor el producto que vendió o por cualquier situación se le devuelve, o el cliente le devuelve a la empresa sus productos. Entonces esos son devoluciones y pues, a su vez pues la empresa posiblemente tuvo que también hacer una devolución de dinero. Entonces, ¿qué van a hacer esas devoluciones? Pues son deducibles de impuestos, ¿no? Las deducciones que tengamos las vamos a poder deducir.
así como los descuentos y bonificaciones. Esto también es muy importante. También dice que es deducible la adquisición de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, que es básicamente todas las compras. Estos los vamos a conocer como los costos. Costos y gastos no son los mismos. Costos es algo que tiene que ver directamente con la mercancía, con la producción de la mercancía, y los gastos, digamos que son todos aquellos egresos indirectamente relacionados con la generación de esa mercancía. Por ejemplo, el pago de salarios, el pago del personal administrativo, la compra de papelería, la cuestión de los combustibles, etcétera. Todos esos gastos complementarios son también gastos y van a ser deducibles. Las inversiones es muy importante. Si bien es cierto, las inversiones todas son deducibles, es importante entender las características que tiene propiamente el segmento de las inversiones. A diferencia de los gastos, un gasto puede ser deducible en su totalidad en el momento en el que fue efectivamente erogado, o es decir, en el momento en el que efectivamente se llevó a cabo la contraprestación. Una inversión no es así. Una inversión se tiene que ir deduciendo en porcentajes y en proporción a como lo está marcando la misma ley durante los periodos de año que así se determinan. Por ejemplo, yo aquí les estoy poniendo una tabla en donde precisamente aquí habla sobre la tarifa de deducciones de inversiones del año 2021. Nos marca, por ejemplo, que para la compra de mobiliario y equipo de oficina se van a depreciar un 10% al año. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una inversión en mobiliario por 100,000 pesos, no voy a poder deducir los 100,000 pesos en mi ejercicio fiscal en el cual yo hice esa compra, sino que solamente voy a poder deducir el 10%, o sea, 10,000 pesos en ese año, y para el próximo año otros 10,000 pesos, y así hasta que se cumpla mi deducción total. Es decir, que la deducción de este ejemplo concreto de equipo de cómputo por 100,000 pesos lo voy a venir deduciendo en un lapso total de 10 años. Y así, lo mismo con la cuestión de los automóviles, por ejemplo, se marca que un tope de deducción hasta el 175,000. Hay jurisdicciones al respecto en donde, de hecho, la ley ya también lo ha considerado así. Este tope de 175,000 pesos solamente aplica para los automóviles, de acuerdo a la misma definición que hace la ley de impuestos sobre la renta. Para el caso de las camionetas, equipos de transporte, camiones de carga, montacargas, tráiler, todo este tipo de vehículos un poco ya más pesados, son deducibles en su totalidad, pero siempre y cuando se respeten estos topes al año, ¿no? Aplica lo mismo que como el ejemplo que ya habíamos comentado. Entonces, bueno, tenemos esa parte de las deducciones. También tenemos que los intereses pagados por derivados de la actividad. Si una empresa sacó un préstamo, tiene créditos o tiene un apalancamiento financiero, pues normalmente tiene que pagar intereses por el costo del dinero empleado. Ese costo del dinero también va a ser deducible de impuestos. Si ese es el caso que tiene trabajadores y ya los tiene inscritos en el IMSS, pues podrá deducir también sus cuotas patronales. En el caso, esto depende también de la entidad federativa de la que se trate, los pagos del impuesto local sobre ingresos también van a poder ser deducibles. Hay estados en donde, aparte del ISR, del impuesto federal, cobran y retienen o graban impuestos locales de acuerdo a los propios códigos de los estados, y cuando ese es el caso también puede ser deducible en las declaraciones anuales. Y deducciones de gastos y erogaciones en México, en el extranjero, y que siempre y cuando se demuestren a través de la documentación, pues la cuestión de los montos y la cuestión de la facturación, que eso también es muy importante. Ahora, vamos a ver este ejemplo que nos dimos cuenta que en el video pasado, en donde se trataba de explicar el caso práctico en cómo vamos a determinar el ISR, pues salió un poco cortado, pero vamos a tratarlo de ver de una forma muy, muy rápida y muy general para tratar que no quede ahí el hueco. Habíamos nosotros visto que teníamos una fórmula en donde aquí ya no le estipula, y tenemos una tablita en donde esa nos la da nuestra resolución miscelánea fiscal año con año, en donde se actualizan las tarifas de las personas físicas. Recordemos que esta tablita no es otra cosa más que una tarifa de impuestos progresiva en cuanto a los ingresos, que va desde el 1.92% hasta el 35%. Entonces, bueno, sin más, vamos a ver, supongamos que en este caso concreto, alguien que tiene
actividad empresarial, es decir, que comercia, que vende productos, que fabrica productos o que entre en las actividades que ya anteriormente analizamos, tuvo ingresos mensuales por 56,000, pero sobre eso tuvo también deducciones que ya vimos que son de 35,000. Estas deducciones o esa resta de deducciones nos va a dar un resultado o una utilidad fiscal de 21,000 pesos. Entonces ya simplemente nos hacemos nuestro procedimiento que ya sabemos. Estos 21,000 pesos los ubicamos en este rango que está aquí, que ya vimos, esta es nuestra fila, este va a ser nuestro rango y pues estos son los datos que por tanto vamos a utilizar. Entonces tenemos que vamos a restarle a nuestra utilidad fiscal nuestro límite inferior de nuestro rango, que es 13,381.48. Yo al efectuar esa resta me va a dar como resultado, no me lo deja aquí ya escribir, ya me perdí, pero básicamente me va a dar como resultado 7,618.52. Eso es lo que me va a dar como resultado. Bueno, a ver, lo vamos a escribir aquí para que no quede. Son entonces, dijimos, 7,618.52. Ahora, a ese resultado lo voy a multiplicar por el porciento para aplicarse sobre el límite inferior, que en este caso nos vamos otra vez a nuestra tarifa, es 21.36%. 7,618 por 21.36% nos da como resultado nuestro impuesto marginal, que es 1,627.31. Perdón, aquí lo escribí ahí, sería aquí, 1,627.31. Ahora lo último que voy a hacer es sumarle este resultado, que es mi impuesto marginal, por mi cuota fija de mi tarifa, que son 1,417.12, y nos va a dar un impuesto determinado de 3,099.43. Lo tomo simplemente porque en el pasado video quedó un poquito ahí cortado y no se alcanzó a distinguir muy bien la operación, pero ahí quedaría la fórmula. Entonces, ahora, el otro aspecto a considerar, una vez que yo ya hice, y suponiendo este caso concreto que yo estoy haciendo mi cálculo de forma mensual, hay que tener en cuenta que todas estas personas que estén tributando en este régimen lo van a tener que hacer de forma acumulativa. Yo había comentado en el video pasado que la misma ley nos da tablas tanto para el cálculo mensual, del cálculo quincenal, el cálculo semanal, y también dan cálculos acumulativos. Entonces aquí vamos a ver, una vez que ya entendimos nuestra dinámica para aplicar esta fórmula, entonces vamos a ver aquí un caso concreto a qué nos referimos con fórmulas acumuladas. Entonces aquí tenemos en este caso concreto que en enero tuvimos nuestros ingresos de 28, tuvimos nuestras deducciones de 17,500 y por tanto tuvimos una utilidad sobre la cual se va a grabar de 10,500, ¿no? Aquí obviamente está en cero, suponiendo que aquí se tuvieran retenciones de otro tipo de personas, o incluso aquí suponiendo que esta empresa tenga trabajadores, pues también el pago por concepto de la participación de los trabajadores en la utilidad, la PTU, va a poder ser deducible de impuestos, o si es que trajera arrastrando pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, pues también se van a restar. En este caso no es así, entonces ya aplicamos el procedimiento que ya sabemos. Supongamos que aquí ya tenemos el mes de enero. Para el mes de febrero nos vamos a ir a la tablita y no vamos a aplicar la misma tabla que ahorita aplicamos en el ejemplo anterior, sino que la que vamos a aplicar es la tabla propiamente del mes de febrero. O sea, esa es la tabla que vamos a aplicar, la tabla propiamente del mes de febrero. Entonces, aquí tengo un ejemplo para que más o menos se detecte. Así no la marca más o menos la ley, una tabla, una tarifa de personas físicas para cada uno de los meses. Entonces, y si ustedes se dan cuenta, son acumulativas. Por ejemplo, aquí tengo la de enero. A la de enero simplemente le voy a sumar enero más febrero, nos van a dar estos valores. Enero, febrero más marzo nos van a dar otros valores, y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos así. Una vez que ya pasamos al otro mes, hacemos cuáles son nuestros ingresos del mes, 22,500 para este ejemplo, pero a esos ingresos los tenemos que acumular con los del mes anterior. Por ejemplo, si en este mes, hoy supongamos que estamos a febrero, tuvimos ingresos por 22,500, pero como el mes pasado, que ya hicimos el cálculo, tuvimos 28,000, pues lo voy a sumar y me van a dar total de ingresos acumulables 50,500. Ahora voy a restar mis deducciones, tanto las del mes y tanto las del pasado mes, porque como estoy acumulando el ingreso del mes pasado, también voy a acumular el egreso del mes pasado. Entonces aquí tenemos las deducciones propias
propias del mes son 11,200 y menos las erogaciones por conceptos del mes también, del mes anterior son de 17,500, la sumo, hago mi operación, me da mi nueva base gravable o mi nueva utilidad fiscal, que es esto, aplico mi tabla correspondiente al mes de febrero y que es básicamente la acumulada y ya me da mi SR a cargo. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos que seguir haciendo mes con mes en cuanto al régimen de actividades empresariales y pues básicamente hasta llegar hasta el anual, en donde pues se van a hacer los ajustes, porque ustedes dirán, ¿dónde queda el dinero de los impuestos que, por ejemplo, me retuvieron personas morales con las que yo hice algunas operaciones? Bueno, pues esas se van a acreditar hasta la declaración anual y digamos se va a hacer un acumulativo. Todos estos pagos y todos estos cálculos concretos de este régimen de actividades empresariales son considerados pagos provisionales, que son a cuenta del impuesto anual a cargo que se carga. Entonces, básicamente quedaría así esta parte de qué es lo que va a determinar, o mejor dicho, qué es lo que determina que un contribuyente tenga que pertenecer al régimen general de actividades empresariales, qué es lo que se considera ingreso, qué es una deducción, cómo se va a acumular el ingreso para efectos del cálculo del ISR y cuáles son las condiciones características de las deducciones sobre las inversiones, que es básicamente lo que analizamos. Nos vemos para un próximo video. Estaremos hablando sobre más temas en la misma materia. Estaremos tocando a profundidad cada uno de los regímenes, así como tocando los principales cambios que se avecinan en cuanto a la reforma para el 2022 y los ajustes pertinentes que se tienen que hacer para no tener problema con la autoridad y tener todo absolutamente en regla. Que pasen bonito día. Hasta luego.